Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de las dos últimas intentonas por hacer modificaciones en el poder legislativo en relación, por un lado, a lo que son los partidos políticos y el monto que recibirán, y por el otro, a la posibilidad que tenía la UIF, la Secretaría de Hacienda, para hacerse de los dineros mal habidos y poder distribuirlos como lo prevé el gobierno de la 4T entre los más necesitados. La nota de la jornada por un lado y del informador por el otro nos hablan de que el monto total, más de 5.239 millones de pesos, que era lo que se tenía asignado a los partidos para 2020, pues quedará intacto gracias a los legisladores, no solo de la oposición, sino de algunos aliados de Morena. La cuestión es si le hicieron un favor a Morena realmente o es algo negativo, y es lo que vamos a tratar de dilucidar en este comentario. ¿Quiénes votaron a favor? Pues obviamente el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, sus diputados y los del Partido Encuentro Social, quienes pues emitieron sus votos a favor de que se redujera al 50% esta cantidad y los partidos ya no dilapidaran tantos recursos públicos. En contra, pues votaron los aliados morenistas, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista Mexicano, PV. Junto a ellos, pues los opositores, Partido Acción Nacional, PAN, Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y Movimiento Ciudadano. Todos ellos en contra de Morena y el PES. Estos partidos no respaldaron la reforma para reducir a la mitad el financiamiento público y creo que en esta ocasión la razón les favorece y lo vamos a explicar más adelante. Según los opositores, en una discusión que se limitó a una ronda de oradores en favor y en contra de la iniciativa, Tatiana Cloutier resaltó que el sistema de partidos perdió legitimidad para la desconexión con la realidad de miles de mexicanos. Y pues sí, es cierto, ¿no? Pero pues eso se sabe desde hace muchos años. Antes de la votación planteó que disminuir la carga económica que representa la actividad política sería el mejor regalo de Navidad para la gente. Desde luego que no sería el mejor regalo de Navidad para la gente y en eso estaba equivocada y se equivocó en que tampoco fue aprobada la votación para quitarle el 50% a los partidos políticos. Sí es una carga económica para el erario, por supuesto, sí son recursos cuantiosos, pero son absolutamente necesarios. Lo he planteado desde hace muchos años, cuando los afectados eran precisamente los morenistas o los perredistas en su momento, que también fueron una oposición que no tenían los recursos para poder confrontar al poder público. Cambiar ahora, porque Morena es la que está proponiendo esa reducción, me parece que es cosa indebida, por decirlo menos, por decirlo de manera amable. La votación como tal quedó así. Morena y PES sumaron 274 votos a favor, mientras que PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y MC 207 en contra. ¿Qué nos dice esta votación? Yo creo que nos habla algo que va mucho más allá de la cuestión de si se dan o no recursos a los partidos políticos. Nos habla de la realidad política nacional, que por una cosa u otra, algunos tratan de decir que Morena y la Cuarta Transformación y López Obrador tienen captada hasta el 70-80% de la población mexicana, que todos están a favor de ellos, lo cual desde mi punto de vista es absolutamente falso, no corresponde a la realidad, lo dije hace un año y lo vuelvo a decir ahora. La votación en julio de 2018 fue muy clara, más del 50% a favor de Obrador, pero menos del 55%, menos del 54%. Bien, las cosas se conservan exactamente al mismo nivel, no ha habido ni una baja de Morena y el presidente, ni tampoco ha habido una alza por parte
de la oposición ni del propio López Obrador de que dijeran que ahora ya es el preferido de la mayoría de los mexicanos, hasta un 80%. No es cierto. Y la votación está ahí. Cuando las cosas son realmente de fondo, como este cambio constitucional que se pretende hacer, pues no pasan. No pasan porque ellos representan los intereses reales de quienes los propusieron, de esos partidos, PAN, PRI, PRD, PD, PT y MC. No representan los intereses de quienes votaron por Morena y pues mucho menos por el Partido Encuentro Social. Reitero, esta votación refleja la realidad política del país, no un 70 y 80% por Morena, AMLO, sino el mismo 53%, poco más o poco menos, de la votación de 2018. La oposición sostuvo que Morena planteó la reforma para diluir el sistema de partidos y mantenerse como fuerza política dominante, cosa que por supuesto podría ser, pero que desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el país, pues no parece realmente ser necesario y sí podría afectarse la democracia en nuestro país si se les quitan esos recursos por parte del erario público. En este sentido, el PRI, por ejemplo, la vicepresidenta Dulce María Shauri, vicepresidenta de la mesa directiva, dijo que pretende instalar un sistema de partido debilitado, desdibujado, mucho más cercano a un movimiento que a un partido político. Sin comentarios. Sostuvo esta política antigua que Morena intenta transformar su movimiento en un partido con padrón de militantes y estructura orgánica, pero que ha tropezado con la realidad de las dificultades para configurar una fuerza políticamente estable que cumpla con la legislación político-electoral. El mismo discurso de siempre del PRI, como pueden ver. Para decir que pues Morena no se ha podido organizar, eso es todo. Y es verdad. Además añadió, este dictamen representaría, de ser aprobado, el primer paso hacia morenizar el sistema de partidos en el país. Si Morena no puede cumplir la norma y transformarse, entonces quiere volver movimiento a los otros. No, no se pretende eso. No se ve en ninguna de las iniciativas. Lo que se ve es una desorganización total de los presuntos opositores y no por una actividad del gobierno, no por una actividad de López Obrador o del Movimiento de Regeneración Nacional, sino más bien porque muchos de los integrantes de esos partidos apoyan ahora al PRI. No solamente los que se pasaron, sino aquellos que militaban y que trabajaban desde la iniciativa privada para el PRI o el PAN o el PRD y ahora están trabajando a favor de Morena, tanto, como digo, reitero, desde la iniciativa privada y desde el gobierno federal o de los estados. Esa es la situación real. Cuando logren ellos captar este favor, esta confianza de empresarios, de la gente, también de los trabajadores al servicio de los gobiernos federales, estatales y municipales, pues volverán a tener una votación suficiente para tener los puestos que hacen falta y gobernar de nuevo en este país. Mientras tanto, pues no podrán hacer. El PT, que es uno de los principales aliados de Morena, que refrendó su respaldo al presidente, pues presentó una propuesta de reducir el financiamiento en 60 y que el resto se lo repartieran entre ellos. ¡Wow! Bueno, pues adivinen quién lo propuso, Fernández Noroña, que bueno, no se ha destacado por muchas otras cosas. No digo que son tontos, una persona muy inteligente y además muy agresiva, muy auténtica en su manera de ser, pero pues no le alcanza para más, ¿no? Es un buen opositor. Jesús Falomir, por su parte, atribuyó la intención de la reforma a una estrategia de coordinador de Morena, Mario Delgado, para que el presidente lo designe dirigente de su partido y le pidió que no engañe ni sea oportunista. Mario Delgado ya tiene el favor del presidente. Es una persona cercana a él. Si lo pone o no lo pone al frente de Morena es otro asunto y no tiene nada que ver con esta situación del financiamiento de los partidos políticos. Delgado, por su parte, pues simplemente dijo que pues esto sería, o hubiera sido, mejor dicho, cerrar con broche de oro el periodo de sesiones, porque la política debe cambiar, argumentó él, y para ello
debemos detener el despilfarro de recursos públicos y también terminar la hipocresía. Y hoy les llegó el día. ¿Están a favor o no? Obviamente los resultados de ayer pues nos demuestran que no están a favor de que se termine el despilfarro ni que pretendan cambiar a los políticos de oposición, y no solo los de oposición, sino gran parte de los aliados de Morena. Esa es la situación real del gobierno actual de la Cuarta Transformación. Desde adentro hay gente que trabaja en contra también, así como muchos otros que trabajaban para PAN, PRI, PRD y se pasaron a sus filas, pues muchos que ahora supuestamente lo apoyaron en la campaña electoral y lo apoyan ahora durante esta transición, pues también pues están viendo la manera de obtener ganancias para sí mismos, lo cual es bastante natural, aunque no siempre es de forma ética. Respecto a la otra iniciativa de la extinción de dominio, pues el Pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, tan famosa en estos tiempos, y ahora esta instancia solamente podrá congelar cuentas, pero no podrá extinguir los recursos. Es decir, van a estar ahí, no se los podrá gastar. Malas noticias para los pobres, malas noticias para el gobierno, porque no podrá disponer de esos recursos. Y déjeme decirle que en ese sentido también tienen la razón los diputados al hacer esa corrección a la iniciativa enviada. ¿Por qué? Porque se pretendía que aun cuando estuviera el proceso en una fase X, inicial o media, o finalizando, pero sin haber causado ejecutoria, pues la UIF o la Secretaría de Hacienda o el Gobierno Federal podrían disponer de esos recursos y gastárselos, lo cual desde luego no es apropiado, no es debido, no es lo mismo que una vez que hay una sentencia definitiva, entonces de inmediato, ya sea a través de la UIF o a través del Banco del Bienestar, del Gobierno Federal, por las instancias que consideren pertinentes, pues obviamente tomarían los bienes, tomarían el dinero y se destinaría a atender las necesidades, que son muchas en el país. Pero bueno, hacerlo antes de que haya esa sentencia me parece que era un exceso indebido. Y estoy perfectamente a favor de que se combata tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia común, pero no mediante ese tipo de medidas que además iban en contra del propio interés del Estado, porque si se pierden los juicios, como suele pasar muy a menudo en nuestro país, que se pierdan, tendrían que reponer todo ese dinero, esos recursos, esos bienes, indemnizar a los afectados, y sería de verdad un caos para el gobierno de México. Así que, más que hacerle un mal, ambas cosas están terminando por hacerle un bien a Morena y al presidente López Obrador al desechar, por un lado, la iniciativa de recorte presupuestal que solo beneficiaría al narco y a los empresarios y no al sistema político mexicano, y por el otro, impedir que el gobierno disponga de los recursos cuando todavía no hay una sentencia que le permita hacerlo. Eso es todo por hoy, les agradezco y nos vemos el próximo lunes en más comentarios acerca de esta nuestra realidad nacional o internacional o local. Muchas gracias y hasta la próxima.